Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 17 de diciembre de 2013. Estas son noticias, temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad de Radio Red TRC. Les decíamos que hoy es martes 17 de diciembre de 2013. Es la fecha en la que conmemoramos con todos los países de América la muerte del libertador Simón Bolívar en la quinta de San Pedro Alejandrino, un día como hoy en el año de 1830. ¿Cómo se despidió nuestro padre libertador de estos países de América? ¿Qué recomendaciones nos hizo? ¿Cómo lloraba lágrimas de fuego en su viaje hacia la nada por el río Magdalena abajo, camino del destierro, camino del olvido? El libertador en una quinta que era de propiedad de un español, atendido por un médico francés y apenas acompañado por unos pocos de sus fieles y leales amigos, entregaba su alma a Dios un día como hoy, 17 de diciembre de 1830. En Colombia, el Congreso aprobó una ley contra los borrachos al volante. Tendremos que examinarla más a fondo. Algo es algo, pero no puede seguir sucediendo lo que está pasando en Colombia. Que la gente irresponsablemente asuma la conducción de un vehículo dándose cuenta o sin darse cuenta de que una actitud semejante pone en peligro la vida de... Le quita a la gente los reflejos, le quita todas las sensaciones que puedan inhibir una conducta indebida, como por ejemplo un exceso de velocidad. El alcohol lleva a las personas a unos estadios en la que no es dueña de sí mismo y por lo mismo no es capaz de conducir un vehículo con responsabilidad. En Palacio se reunieron el presidente con el fiscal y el procurador. No se conocen detalles de esa entrevista, pero el presidente de la República ya ha tenido que aceptar, guiado de la mano de quien armó el escándalo al principio contra la resolución del procurador, el ministro de Justicia, que no tiene más remedio que aplicar la resolución que dicte el procurador. Ya la dictó. Lo que falta es simplemente que se tramite el recurso de reposición. Lo presentará en unos días el alcalde a través de su abogado, el presidente del Club El Nogal, y luego el procurador tendrá el tiempo que le sea necesario para resolver ese recurso. Y una vez que eso se haga, la resolución quedará infirme, hará tránsito a cosa juzgada administrativa y no habrá contra ella más recursos que los que se inician ante lo contencioso administrativo, pero que no suspenden la ejecutoriedad del acto. Una vez que el procurador desate el recurso de reposición, si lo desata en contra de Petro, Petro queda destituido como alcalde de Bogotá y las autoridades tienen que convocar a nuevas elecciones. Absuelto José Crisanto Gómez, el campesino que cuidó al hijo de Clara Rojas, a Emanuel. Había sido inicialmente condenado por el Tribunal de Villavicencio, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. Una historia que se cuenta muy pocas veces. Una sucesión de hechos imprevistos que muestran un designio providencial para que ese niño hubiera vivido y hubiera retornado a su madre. Habría crecido el Producto Interno Bruto 4.37% en el tercer trimestre, según un sondeo inicial.
Recordemos, porque todas estas noticias hay que hilarlas, que el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, se dedicó a girar cheques en el tercer trimestre y decíamos, eso es para mover el Producto Interno Bruto. La noticia no es buena, pero si hay cheques y cheques en la calle, entonces va a dar la sensación de que la noticia es buena. Y esos cheques son para anticipos, pagos, para cuentas que tiene con los constructores y entonces aparece como un aumento en la construcción y ese aumento en la construcción se produciría un impacto al alza del Producto Interno Bruto. Si eso los hace felices, que lo hagan. Dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de García Sayán, su presidente, que tiene que haber autoridades que impongan sanciones a los funcionarios públicos que cometen faltas administrativas o de naturaleza jurídico-penal. De manera que ya tenemos dos declaraciones. La del secretario general de la OEA, el señor Insulza, y ahora la del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmando lo que todos sabemos, que sí existe un poder disciplinario contra los servidores públicos, sean ellos o sea su poder de origen popular, o sean ellos designados por el presidente de la República, que ha sido elegido por el pueblo para que haga precisamente eso, para que empiece por designar a sus colaboradores para desarrollar las tareas constitucionales que le están asignadas. No hay diferencia entre servidores públicos de un origen o de otro, porque en últimas todos tienen origen en la voluntad popular que se expresa en las urnas. En unos casos directamente el pueblo elige a los parlamentarios, en otros indirectamente elige al presidente de la República para que el presidente ejerza el primer acto que tiene que ejercer, que es el nombramiento de sus colaboradores ministros. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista disciplinario? Ninguna. García Sayán ya dijo que lo que hay que examinar es en cada caso si la persona ha tenido derecho de defensa, si quien le impone la sanción está facultado por la Constitución y por la ley para imponerla, si se cumplieron todos los trámites de rigor que demuestren que la persona que pide auxilio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido garantías o ellas le han sido conculcadas. De manera que mal le va al alcalde Petro en estos intentos. Ya trató de sublevar la ciudad, de sublevar a la gente en contra del orden establecido. Le fue muy mal. Fueron a la Plaza de Bolívar sus seguidores, es decir, sus empleados, que son los empleados del distrito que se paga con el dinero de todos. No los puso a trabajar esos días, sino que los puso a que obraran de ese modo. Ya una vez que se fatigaron y ya no salieron como el famoso viernes en el que trató de hacer la más grande manifestación que se hubiera organizado en Bogotá, y fueron cuatro gatos, y se reunieron en la Plaza de Bolívar los empleados del distrito, ya resolvió que ese no era el camino. Recuerden ustedes que había convocado también a que se hiciera una manifestación pública en cada una de las ciudades y pueblos de Colombia. No hubo una sola donde se hiciera una manifestación, ya ni siquiera con los cuatro gatos. De manera que tuvo que cejar en su empeño y resolvió irse para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le está yendo también muy mal. Lo que hay contra el Procurador General de la Nación es un infame matoneo, lo dice una de las columnistas más leídas del país, Salud Hernández Mora. Carlos Fernando Tavares, quien trató de asesinarnos y no pudo, pero sí asesinó a Rosenberg Urbano y a Ricardo Rodríguez, hirió a muchas personas inocentes, le causó daños irreparables al conductor de una buseta y sobre todo sembró aquello para lo que la bomba fue puesta. Además de asesinarnos,
La bomba fue puesta para sembrar terror, desconcierto y para que los periodistas supieran pueden meter. Ese era el mensaje. Había que guardar silencio frente a las famosas conversaciones de paz que entablan los peores asesinos, masacradores, terroristas que hay en América y que en el mundo no compiten sino con Al Qaeda, con los plenipotenciarios del presidente Santos. No consiguieron su intento porque Dios es grande. Y ahora Diego Fernando Tavares estará rindiendo cuentas ante Dios por sus actos, por sus hechos. ¿Para dónde llevaba los explosivos con los que fue capturado? El ministro de Defensa y la Policía Nacional han conseguido un gran objetivo. Se respira un cierto aire de tranquilidad, aunque ahí quedan Losada y quedan el Paisa buscando otro Diego Fernando Tavares. No es sencillo, pero sin duda si pasa el tiempo y no se logra desarticular estos grupos de las FARC, lo encontrarán. A propósito, el obispo de Tumaco propone crear grupos de autodefensas sin armas, que la gente con pitos y con sirenas acuda a llamar a la autoridad en su apoyo cuando vean movimientos extraños, gente extraña. Tumaco es una de las ciudades de Colombia y del mundo más amenazadas por el terrorismo, porque tiene la desventura de estar sobre el Océano Pacífico, ser camino para las drogas y por lo mismo ser imperio de las FARC. Le preguntan al obispo si no teme que eso se convierta en unas convivir. Pues es que las convivir consisten en eso, en la organización de los ciudadanos para defenderse de la criminalidad. Es un derecho, el derecho a la legítima defensa, que nadie puede conculcar. El equipo colombiano contra Nicaragua está conformado por 6 juristas internacionales que suponemos son de primera línea. De los juristas nacionales no podemos decir mucho. Nos consta que el doctor Cepeda y el doctor Arrieta, siendo personas muy dignas de consideración, no son internacionalistas, no lo son. El gobierno pues nombra un equipo de personas que se destacan en otros frentes. El doctor Arrieta está desempeñando su tarea como abogado especialmente en conflictos de tipo contencioso administrativo, y el doctor Cepeda estuvo en la Corte Constitucional. Dicen que redactó la mayor parte de la Constitución del 91, no le quedó bien hecha, esa es la verdad, pero sus conocimientos de derecho internacional no sabemos dónde los adquirió. En Siria se necesitan $6.000 millones urgentemente para atender las necesidades de los sirios. La pregunta es quién los recibe y quién los administra, y cuál es la certeza de que si se hiciera ese desembolso fabuloso mejoraría la condición de los sirios. Entregarle ese dinero a Bashar al-Assad es pasárselo inmediatamente a Rusia para la compra de más armas para matar a los sirios. El presidente Obama sigue a la baja en los Estados Unidos. El Obamacare es una de las grandes fuentes de su desprestigio, pero tiene otros problemas muy serios. La economía no se recupera con la velocidad con que muchos quisieran. Hay desánimo en el país. El presidente Obama la pasa muy mal. Y en Venezuela, les anticipamos que hablaremos con María Corina Machado y les anticipamos, lo peor está por llegar. La crisis de abastecimiento en Venezuela puede llegar a unos niveles tales que conduzca a los venezolanos a una locura. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI que inauguró Chávez y que en su desorden, en su ineptitud de manejo, lo está conduciendo ahora Nicolás Maduro hacia el desastre, hacia la catástrofe. Es una nave que uno ve a la deriva directo hacia unas cataratas que habrá de hacerla naufragar. Eso se ve, eso está claro. No hay quien lo detenga. Hablaremos con María Corina Machado. Y en Hoy en la Historia recordaremos
al libertador Simón Bolívar hoy, 17 de diciembre, cuando recordamos su muerte. Hoy, a propósito, es día de vacancia judicial. Hoy no hay despachos judiciales abiertos, salvo, supongamos, los que sean estrictamente necesarios para mantener el orden penal, si es que hay un orden penal. Todos los despachos, todas las cortes están cerradas en homenaje al libertador y ya llegan las vacaciones colectivas del Poder Judicial. De manera que esta será la época en la que no se trabaje formalmente, porque no trabajar desde el punto de vista de los acontecimientos, de los hechos, de la parte sustantiva de la vida, es la constante. El Poder Judicial no es efectivo. El Poder Judicial mueve expedientes, no cambia la realidad. No hay un poder fáctico de lo normativo, diríamos, recordando los filósofos alemanes. Sea de ello lo que fuere, recordaremos hoy en la historia al libertador Simón Bolívar y al último momento, al momento de su desaparición en medio de nosotros. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, continúa la discusión y el show, porque es un show también, en torno a la destitución e inhabilidad con la que la Procuraduría General de la Nación sancionó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gritos, manifestaciones y artículos varios de prensa han convertido, yo insisto, a un mal alcalde en el mártir del momento. Y como dice un dicho que me parece simpaticísimo, es eso de éramos pocos o éramos muchos y parió la abuela, pues entra y juega el presidente Juan Manuel Santos, quien sin tener velas en este entierro, sale a la palestra ante el desafío de Petro de que es el presidente quien tiene que definir la situación. Pues bien, a pesar de que el gobierno, a través de su ministro de Justicia, por ejemplo, ha dicho en prosa y en verso que no tiene facultades el presidente para destituir al alcalde y que no valida ni invalida la decisión del procurador, el presidente Juan Manuel Santos, fiel a su estilo de quedar bien con todo el mundo, se reunió ayer a puerta cerrada y por separado con el procurador Alejandro Ordóñez y con el fiscal general Eduardo Montealegre. Por cierto, fiscal quien no solo ha tomado partido a favor de Petro, sino que ha sido vergonzosamente agresivo contra el procurador Alejandro Ordóñez. Lo dicho, ayer el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el procurador y el fiscal por separado y hoy se reunirá con Petro en la Casa de Nariño. Show navideño para una ciudad que está llena de agujeros y de marchas varias que paralizan una ciudad que hace ya tiempo colapsó. Pregunto, ¿qué es lo que él pretende Gustavo Petro sacando a bailar al presidente Juan Manuel Santos? Y si el presidente no tiene facultades en este asunto, ¿para qué y de qué hablan en esas reuniones? ¿Será que el presidente Juan Manuel Santos, en un acto de soberanía, le dirá a Gustavo Petro que no puede seguir paralizando e incendiando con sus discursos a una ciudad que está hastiada de los desórdenes? ¿Será que también el presidente Juan Manuel Santos tendrá valor para pedirle al fiscal general de la Nación que mida sus declaraciones de matón contra el procurador, donde hasta insultos le dedica? ¿No les parece a ustedes que todo esto se está saliendo ya de las manos y que parece un show macondiano, como si fuera sacado de un libro de García Márquez? Más o menos es eso, Montserrat, eso es lo que está pasando. Hay que encontrar una disculpa para que el señor Petro se siga siendo el mártir. Ya trató de convocar a la gente no salió. Ya trató de irse para la Comisión Interamericana, ya tiene que estar enterado que allá no tiene horizonte. ¿Y por qué no discutimos el fondo del asunto, Montserrat? ¿Cuándo se va a hablar del problema de las basuras que desencadenó este proceso que terminó como terminó? Un alcalde que improvisa, un alcalde que pone en peligro la salud de todos los habitantes, un alcalde que destruyó un sistema que funcionaba razonablemente bien para reemplazarlo por nada, porque no tenía plan ninguno, porque no tenía ninguna capacidad de respuesta, y le entregó eso al acueducto de Bogotá,
que no estaba preparado para el asunto, que no tenía medios, que no tenía capacitación de la gente, y ahí vino el desastre, y el desastre que persiste, Montserrat. Es que la gente cree que eso fue un problemita de hace un año, de hace exactamente un año, y que se... Sí, es francamente increíble y el problema es gravísimo, porque de verdad en torno a esto se ha convertido una figura como Petro que no es que sea un mal alcalde porque yo lo diga, lo dicen las encuestas, lo dice una ciudadanía que considera que Petro no ha sido un buen alcalde y lo han convertido en un mártir, en una persona que está sufriendo el ataque de unos personajes y de un procurador. Pues eso es lo que han vendido. Claro. Y así no es. Claro, pero el problema fueron básicamente las fallas disciplinarias, quedan demostradas, quedan comprobadas, y es por eso por lo que lo sancionan, no por su ideología, no por sus creencias religiosas, no, se le está sancionando pues por no cumplir con su deber. Y es que pasa lo mismo. Mire, a mí me decían en Montserrat el otro día, ¿qué pasaría si un empleado en una empresa pues mete la pata? Pues lo despiden, sin contemplar que es una buena persona, sin contemplar que lo ha hecho bien. Sí, sin contemplar que lo ha hecho bien. Pues cuando mete la pata, lo despiden. Y eso es en una empresa privada. En el sector público, pues pasa más o menos lo mismo. Privada lo despiden y además hay responsabilidad porque tienen que saber los oyentes que todos los funcionarios tienen responsabilidad inclusive con su patrimonio por los detrimentos que le causan a una sociedad. Pero a ustedes no les da la sensación de que como Petro es de izquierda y es un ex guerrillero, estuvo en el M-19, todos lo sabemos, parece que para él no aplican las reglas, ¿no? Montserrat. Entonces cualquier cosa es persecución. Dice Antonio Caballero, el llamado a la rebeldía de Petro me parece una mala señal para la democracia. Quiere decir que un exguerrillero no puede ser juzgado ni sancionado, sea por un delito o por una falta administrativa, cometidos después de dejar las armas. Lo dice Antonio Caballero en la página 142 de la revista Semana. Claro. ¿Y por qué nos intentan vender la idea, William, de verdad? ¿Por qué nos intentan decir que por el hecho de que el señor ha sido un ex guerrillero está por encima del bien y del mal? Y además lo que intentan es tirarse un proceso de paz. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver Gustavo Petro con el proceso de paz? El hecho de que sea de izquierda significa que no puede recibir ninguna sanción porque entonces se cae una mesa de negociación. ¿No es francamente ridículo? Entonces a prepararnos porque... Pero con ese cuento salió el que va a ser embajador de los Estados Unidos en Colombia. Claro. Él fue el que salió con ese cuento, de que eso podía poner en peligro las negociaciones de La Habana, pero ¿esto qué es? Por favor, no, al contrario, lo que están vendiendo es que el hecho de ser guerrillero vende, y que es mejor ser un ex guerrillero y que para ellos no aplica la ley. Eso es lo que se está vendiendo. Es que un tipo como Antonio Caballero diciendo lo que dijo, poniendo los puntos sobre las IES, como quien dice, pues aquí no se puede poner a jugar con la inteligencia del pueblo colombiano. Mejor dicho, en la columna Antonio Caballero nos advierte, de cierta manera, que cuando firmen el proceso de paz, cualquier guerrillero, por el hecho de haber entrado en el proceso y por haberse hecho elegir, puede hacer lo que le dé la gana. Es intocable, claro. Es intocable. Esa es la imagen que se está vendiendo. Claro. Hay un excelente artículo de Eduardo Mackenzie sobre Petro. Y recuerda que cuando llegó a la alcaldía trató de hacer una fusión entre la ETB, el acueducto y la empresa de energía. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, señor. Y tumbó los precios de las acciones de la empresa de energía 17% en unos minutos. Y entonces después dio marcha atrás, pero el daño quedó causado. El daño lo hizo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que es un irresponsable, que es un inepto. ¿Qué es lo que ha hecho bien Petro? Porque no se les olvide que el presidente de la República salió a decir que la ciudad no estaba a la deriva. No está muy bien manejada la ciudad.
no es sino que recorran las nuevas avenidas, no es sino que pasen por las calles y las encontrarán sin un hueco, todo perfectamente pavimentado. No es sino que vayan a los hospitales y verán qué atención tan esmerada. No es sino que miren las escuelas y se darán cuenta cómo los niños pasan el día entero en las escuelas recibiendo instrucción de primera calidad. Pero por Dios, ¿en qué mundo estamos? Un alcalde inepto, un alcalde incompetente que le sigue a dos alcaldes igualmente incompetentes e ineptos que hemos tenido. Samuel Moreno, además de inepto, corrupto, y Lucho Garzón, que pasa agachadito, y fue en su alcaldía cuando esta ciudad empezó a volverse pedazos. Eso es lo que ha ocurrido, que hemos elegido o hemos dejado elegir alcaldes incompetentes como Lucho Garzón, como el señor Moreno Rojas y ahora como el alcalde Petro. Y entonces viene el escándalo porque alguien sí cumple su deber, que es Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Y tratan de que el mundo se le venga encima a través pues de unos procedimientos nada santos, ¿no? Hay que ver la participación que en esto han tenido los medios de comunicación. María. Y cómo han empujado y cómo han... Desde el primer momento. Cuando vino la decisión, hay que ver a quiénes se fueron a buscar en la calle para preguntarles, y dónde se fueron, y cómo era el tenor de las preguntas, y cuál era la posición de los presentadores. ¡Ave María! ¡Ave María! Pero en fin, la izquierda entonces es intocable hasta que lleguemos a Chávez y hasta que nos ganemos un Maduro. Más o menos esa es la propuesta. Y Petro es igualmente de irresponsable que Maduro. La misma cosa. Claro. Ay, María. Sino que tiene solamente la alcaldía. Miremos cuál es la perspectiva. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:34 en la mañana les cuento que la ONU ayer sacó un informe donde dice que la crisis en Siria es la mayor amenaza para la paz y la seguridad global desde la Segunda Guerra Mundial por varias razones. La primera y la más importante a nuestro modo de ver las cosas se relaciona con los intereses particulares de dos potencias clave en Medio Oriente. En este conflicto, por una parte tenemos a Irán, como ustedes saben, uno de los principales aliados del régimen de Bashar al-Assad, y Arabia Saudita, por otra parte, como principal fuente de financiamiento de los grupos rebeldes. La otra razón es la inestabilidad que se está generando en los países vecinos a Siria, que han decidido acoger de manera voluntaria a los refugiados de ese país árabe. El otro asunto que inquieta bastante en la comunidad internacional es la llegada de miles de combatientes yihadistas de todo el mundo que se han unido, como lo hemos repetido aquí, a las filas de los grupos rebeldes que combaten contra el señor Bashar al-Assad. Debido a la escalada de violencia y al aumento de los desplazados sirios, ayer en Ginebra las Naciones Unidas hizo un llamado para recaudar la cifra récord, como usted lo mencionó al comienzo del programa, doctor Londoño, de 6.500 millones de dólares para ayudar a los que padecen esta guerra, la guerra en Siria. Antonio Guterres, el alto comisionado para los refugiados de la ONU, explicó en un informe que fue dado a conocer ayer que el 35% de este fondo se dedicará a 9,3 millones de beneficiarios potenciales aún residentes en Siria que necesitan la ayuda de manera crítica. El resto se destinará a Líbano, Irak, Jordania, Turquía y Egipto, países de acogida donde los sirios pasan extrema necesidad. Gutiérrez, para terminar esta noticia, precisó que hay más de 100 entidades entre agencias oficiales de las Naciones Unidas, ONGs locales e internacionales, esperando a que llegue el dinero para asistir a la población que pide ayuda a gritos. Esta ayuda es urgente y, mientras tanto, Ban Ki-moon en las Naciones Unidas en Nueva York dice que espera sentarse a la mesa con los intermediarios, los países que apoyan por una parte a los rebeldes, por otra parte a Bashar al-Assad, para tratarlos de convencer de un diálogo político. ¿Ustedes creen que eso sea viable? Bueno, pues parece que no es viable, pero la situación en Siria es la que es. La tragedia, una tragedia humanitaria de unas dimensiones enormes. Pero hay que tranquilizarse, Jessica, porque como a los sirios ya no los están matando con armas químicas, sino con ametralladoras y disparos de helicópteros y morteros y granadas, entonces ya no hay problema. No hay problema. Recuerda que el presidente Obama movilizó su flota
con el pretexto de que iba a intervenir en Siria por el uso de las armas químicas. Dejaron de usar las armas químicas y ya la gente la asesinan sin necesidad de armas químicas, entre Bashar al-Assad y su asociado, que es el señor Putin. Entonces no hay problema. A los sirios los matan, los desterraron, están pasando situaciones angustiosas y a la humanidad no le importa, porque como las víctimas no son de extrema izquierda, entonces así es la humanidad. Y como no hay presidente de los Estados Unidos, qué pesar y qué dolor decirlo, pero entonces el resultado es el que estamos viendo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy abrimos pendientes del desempeño del comercio exterior colombiano porque se conoció ayer el reporte del DANE de importaciones para el mes de octubre. Importaciones que aumentaron en 2,7% en ese mes. Sin embargo, la variación año corrido es la que nos ha llamado la atención. Esta ha sido de 0,0%. Inclusive se registra una baja de $15 millones en las importaciones en los primeros 10 meses del año con respecto a los primeros 10 meses de 2012. Entonces, la foto es la siguiente para comprender el panorama completo. Las importaciones año corrido no varían e incluso caen en un par de millones de dólares. Las exportaciones año corrido con corte octubre cayeron 3,5% y la producción industrial, según los mismos datos del DANE con corte a septiembre, caían 2,7%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la economía está estancada y eso además se ve reflejado en deflaciones que se han registrado este año. Pues bien, esos son los datos. La balanza comercial durante los primeros 10 meses de 2013, revisemos, el superávit comercial disminuyó en 1.954 millones de dólares. Esto explicado fundamentalmente por la caída en las exportaciones de hulla, coque y briquetas, esto es carbón. Hay una caída importante ahí y por caída en las exportaciones de oro no monetario que disminuyeron en 873.5 millones de dólares. Esa es un poco la radiografía. Hay también que destacar que aumentaron las importaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, aumentaron en 1,6%, es decir, que pues para el agro están aumentando las importaciones y ese es el panorama, doctor Londoño. Las importaciones pues no cogen ni para arriba ni para abajo, 0,0% ha sido la variación año corrido de este año. La pregunta que uno se hace entonces es ¿cómo está el consumo interno? Porque baja la producción industrial interna. Bajan las importaciones. ¿Qué está pasando? Pues que hay menos consumo. Hay menos consumo y es que están en la ruina los grandes consumidores del país, los que tradicionalmente lo han sido, que son los cafeteros. 600 municipios donde no se está consumiendo porque el café está en la crisis más amarga que ha tenido en la historia. Y eso nadie lo menciona. Nadie lo menciona. Se mueren de hambre los cafeteros, que fueron siempre la parte más viva, más activa de la nación. Les dieron la espalda. El doctor Santos, que del café no sabe sino vivir de él cuando estaba allá de becario en Londres por cuenta de la Federación Nacional de Cafeteros, no conoce el campo cafetero, no le importa. Esos son los grandes consumidores. Hay una baja en el consumo interno de condiciones muy preocupantes. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la consulta popular llevada a cabo el domingo en el municipio de Tauramena, departamento del Casanare, que dio al traste con la exploración, perforación, producción y transporte de hidrocarburos en 11 veredas ubicadas en la zona de recarga hídrica de dicho municipio por el proyecto Odisea 3D de Ecopetrol. Este proyecto buscaba calcular las reservas petroleras en aproximadamente 250 kilómetros cuadrados de los municipios de Tauramena, Agua Azul, Recetor, Chámeza y Monterrey, en el departamento de Casanare, y en el municipio de Páez, en el departamento de Boyacá. Dichos municipios se encuentran en una zona de recarga hídrica, que es una parte de una cuenca hidrográfica en la cual las condiciones climatológicas, geológicas y topográficas hacen que una gran parte de las precipitaciones se infiltren en el suelo, llegando a recargar los acuíferos en las partes más bajas de dicha cuenca. Sin embargo, resulta extraño porque la Constitución Política en el artículo 80 dice que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Igualmente, el artículo 332 de la Constitución Política establece que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a leyes preexistentes. Igualmente, la Ley 685 del 2001, en su artículo 5, nos recuerda que la propiedad de los recursos minerales yacentes en el suelo o en el subsuelo son de propiedad exclusiva del Estado. De manera que no entendemos por qué las comunidades empiezan a oponer a este tipo de proyectos, y ya se ve que los otros 4 municipios involucrados en este proyecto empiezan a oponerse y empiezan a planificar iguales consultas populares. Doctor Londoño, ¿a dónde van a quedar las reservas de petróleo del país luego de este precedente que se está sentando en la nación? No, esto es un precedente funesto, pero es que el precedente ya estaba sentado. Simplemente aprendieron a un gobierno débil, a un gobierno inepto, a un gobierno que no sabe defender sus derechos. Le hicieron la prueba en el Tolima, y entonces en otra consulta popular con una comunidad que no tenía por qué manifestarse sobre el tema porque no le compete, le hacen la prueba, golpean la producción minera. El gobierno se queda callado porque no sabe intervenir, porque no tiene ministro del Interior, porque no tiene ministro de Minas, y entonces ahora la organizan con el petróleo. Y de Tauramena seguirá el rosario por todas las zonas petroleras, ponen en jaque al gobierno y lo obligarán a que conceda lo que les dé la gana a los que están organizando estas consultas populares. Esto es de una gravedad sin precedentes, en olvido del mandato expreso de la Constitución. El subsuelo le pertenece al Estado, no a los municipios, y el Estado tiene el derecho a explotar el subsuelo. Pero como esos principios elementales se olvidan, como el presidente Santos está en plena campaña electoral y no quiere tener conflicto con nadie, se deja hacer pruebas como estas que comprometen el futuro de la nación. No vamos a tener explotación de petróleo. Así de sencillo. Porque en un pueblo como Tauramena, 4.500 habitantes votan instigados por la extrema izquierda, y entonces 46 millones de habitantes perdemos nuestras riquezas petroleras y nos acercamos peligrosamente a una situación insostenible, Alejandro. Eso es lo que está pasando.